El 31 de marzo del 2026, según informó la agencia de noticias Reuters, el presidente Donald Trump declaró desde la Casa Blanca que Estados Unidos podría terminar la guerra en un plazo muy breve. Literalmente dijo, nos iremos muy pronto, en 2 semanas, tal vez 3. Habla de una salida rápida, pero en la misma intervención agregó algo completamente distinto. Dijo que Irán no necesita llegar a un acuerdo. Entonces, la pregunta es, si el conflicto puede terminar en 2 o 3 semanas, ¿por qué no es necesario un acuerdo? Y si no es necesario un acuerdo, ¿qué tipo de final se está proponiendo? ¿Un cierre diplomático o una destrucción total? Un día antes, el 30 de marzo, también según Reuters, Trump había dicho que los líderes iraníes eran muy razonables. Y ese mismo día, desde Irán, la respuesta fue completamente distinta. El portavoz de la Cancillería, Esmail Baghaei, declaró que las propuestas de Estados Unidos eran irreales, ilógicas y excesivas. Y agregó, nuestra posición es clara, estamos bajo agresión militar. Entonces, mientras desde Washington se sugiere que hay actores razonables con los que se podría avanzar, desde Teherán se responde que no hay condiciones reales para negociar. En tanto, el resto del mundo ha estado atento a lo que ocurre en este escenario. Declaraciones fuertes, amenazas, mensajes cruzados. Por un lado, el presidente de Estados Unidos habla de terminar la guerra en pocas semanas, pero al mismo tiempo advierte sobre posibles ataques y ampliación del conflicto. Por otro lado, desde Irán se habla de disposición al diálogo, pero se niega que existan negociaciones reales y se endurece el tono militar. Se dice una cosa y se hace otra. Se habla de paz mientras se prepara la guerra. Se habla de acuerdos mientras se levantan condiciones imposibles. Y uno podría pensar que esto es solo política, que es propio de los líderes, que es parte del juego del poder, pero si uno se detiene un momento, si es objetivo, si mira con más profundidad, se va a dar cuenta de algo que es incómodo, que cuesta reconocer, que esto no es solo político, que es muy, 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 muy humano. Porque la incoherencia no está solo en los gobiernos. ¿Cuántas veces usted o yo nos hemos sorprendido diciendo una cosa y haciendo otra? Pensamos unas cosas y somos muy claros en ello, pero ocasionalmente terminamos haciendo justo eso que dijimos que no haríamos. ¿Le ha pasado? A mí sí. Bueno, mejor vamos a hacer lo que hacemos siempre en este programa. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Le parece? En estos días estamos recordando la cruz de Jesús. Y si bien ya terminamos la serie que veníamos escribiendo acerca de este tema, hay todavía mucho que conversar sobre este episodio. Hay quienes en estos días se conmueven profundamente al ver imágenes de películas sobre la crucifixión. Yo también, es muy natural. Sin duda, Mel Gibson hizo un extraordinario trabajo en su película La Pasión de Cristo, porque nos ayudó a comprender visualmente la verdadera tortura que sufrió el Salvador Jesús previo y durante la crucifixión. Eso impacta y mucha gente se conmueve y siente pena al ver estas imágenes. Pero no todos entienden. Aunque saben y pueden repetir que Jesús murió por nuestros pecados, no llegan a comprender lo que la cruz significa. No entienden lo que revela, no logran entender lo que está ocurriendo realmente. Y eso no es solo de hoy. Eso ya estaba pasando en el mismo momento de la crucifixión. Porque camino a la cruz también hubieron personas que tenían una manifestación de pena, personas que lloraban. Jesús ya había sido condenado. Venía golpeado, humillado, cargando con el peso de la cruz sobre sus hombros, heridos, desgarrados gravemente por los latigazos. Y mientras avanzaba en medio de la multitud que le seguía, aparecen unas mujeres que lloraban, que se lamentaban, que expresaban dolor por lo que estaban viendo. Y humanamente eso tiene mucho sentido. Y Jesús no deja pasar el evento, sino que reacciona, se detiene y se vuelve hacia ellas. Voy a leer Lucas 23, 28 en adelante. Dice así: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis. No lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Hasta ahí el pasaje.
Solo el Evangelio de Lucas relata este evento y haré mi mejor esfuerzo de explicar los alcances de este episodio. Primero, Jesús dice, hijas de Jerusalén. Recordemos que Jerusalén no era solo una ciudad, era el centro espiritual donde estaba el templo y se vivía todo el rito comandado por fariseos y saduceos. Voy a leer Lucas 13:34, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos, debajo de sus alas y no quisiste? Hasta ahí el pasaje. Esto que acabo de leer es Jesús mismo quien lo dice. Solo unos días antes, parado frente a Jerusalén, llora y hace esta fuerte declaración, mostrando la dureza espiritual de Jerusalén, la inconsistencia humana de la que veníamos hablando en la introducción. Jerusalén, el centro espiritual de la ciudad, permanentemente rechazando a Dios y sus profetas. Entonces, cuando ahora habla a estas mujeres y las llama hijas de Jerusalén, no solo está respondiendo a un llanto de mujeres, sino está anunciando algo. Y lo primero que dice rompe completamente la lógica humana. No lloren por mí, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellas, pero implicando a Jerusalén completo, estaban viendo el dolor y la vergüenza. Un cuerpo debilitado, ensangrentado, que con dificultad cargaba la cruz, pero no estaban entendiendo el significado. Jesús quería juntarlos como la gallina junta a sus pollitos, pero no quisieron. Aunque Jesús no está negando su sufrimiento, al frenar el llanto de ellas está anunciando algo para ellas y además para Jerusalén, algo todavía más grave. Y les dice, lloren por ustedes y por sus hijos. Toda la angustia que estas mujeres expresan en su llanto recibe un balde de agua fría. Una profecía que se cumpliría pocos años más tarde sobre Jerusalén. Continúa el Señor hablando, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles. Esto es impactante. Recordemos que en esa cultura y en ese tiempo, tener hijos era algo deseado porque se trataba de una bendición. Pero Jesús dice, vendrán días tan duros que será mejor no haber tenido hijos ni estar embarazado, porque el sufrimiento será insoportable. Y continúa, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros. Imagina la escena. Quizá el llanto de las mujeres a estas alturas ya había terminado y fueron gradualmente cambiando lágrimas por temor. Lo que está expresando Jesús acá es el grito de alguien que prefiere desaparecer, prefiere ser víctima de un derrumbe antes que enfrentar el juicio formidable que Jesús está anunciando. Y finalmente Jesús sigue hablando, porque si en el árbol verde hacen estas cosas en el seco, ¿qué no se hará? Jesús muestra dos imágenes, un árbol verde y un árbol seco. El árbol verde no es para echarlo en el fuego, el árbol seco sí. El verde es el que está vivo, el que no merece ser quemado, y el seco es el que está listo para arder. Y el sentido de lo que Jesús está expresando es muy claro. Si Jerusalén es capaz de crucificar al inocente, el árbol verde, lo que viene para Jerusalén será mucho peor, el árbol seco. Ahora ya podemos entender lo que este evento significaba. Las mujeres lloraban, se conmovían, pero no entendían lo que estaba pasando. Querido amigo, no basta con sentir pena y conmoverse con la cruz, si no logra comprender lo que la cruz significa. La cruz no es solo una escena de dolor, una revelación del justo juicio de Dios. Como lo hablamos en el programa anterior, en la cruz Dios estaba tratando con el pecado. Y aquí es donde estamos llegando al final del programa. Comenzamos con una escena política, con líderes diciendo una cosa y haciendo otra. Y es un poco lo que quiero hacerlo ver a usted, que durante estos días tendrá una actitud un poco más reflexiva y se conmoverá con escenas que nos recuerdan la crucifixión, pero aún no entiende como estas mujeres. Si usted se conmueve en estos días, pero aún no se ha arrepentido de sus pecados, vive desde abril de un año hasta marzo del próximo año, apartado de la ley de Dios,
pero en estos días se conmueve, el mensaje de Jesús para usted es el mismo que el de las mujeres, y por implicancia a Jerusalén completo. Llore por usted, porque viene el día de la ira de Dios, anunciado por Jesús mismo, y finalmente el lago de fuego por la eternidad. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hasta ahí el pasaje. Querido amigo, la salvación por la que Jesús pagó con su vida no es bendición para todos. Millones irán al infierno por la eternidad. En el caso de Jerusalén, vivió un asedio y destrucción total entre los años 70 y 130 después de Cristo, por lo que el llamado de Jesús a llorar por ellos mismos tenía veracidad. Iban a ser pisoteados y destruidos de una manera horrible, lo que se conoce como la diáspora. De ahí nunca más tuvieron su territorio hasta el 1947. Y el infierno, bueno, el infierno también es veraz. Y para salir de ahí, para escapar de ahí, hay acciones que hay que cumplir, según el pasaje recién leído. No pretenda presentarse delante de Dios con buenas acciones, porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Llore por eso, llore porque usted está condenado, pero luego, según el pasaje, dice que hay que creer en el corazón y confesar con la boca. Es una urgencia, es de vida o muerte, pero de vida eterna o de castigo eterno. Querido amigo, hay tiempo aún para proceder al arrepentimiento y buscar a Jesús para salvación. Que Dios le bendiga.